El enigma de la Torre de Babel, la caída de la unidad humana. Bienvenidos a Sendero de la Biblia. Hoy exploraremos uno de los relatos más enigmáticos y profundos de la historia humana, la Torre de Babel. Este episodio, narrado en el libro del Génesis, no solo es un relato de ambición y caída, sino también un poderoso símbolo del deseo humano de trascender sus límites. Sin embargo, el significado y las implicaciones de esta historia van mucho más allá de lo que parece. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de esta monumental construcción y su impacto en la humanidad. Quédate con nosotros porque lo que descubrirás hoy cambiará tu perspectiva de la historia y la humanidad. La Torre de Babel aparece en Génesis 11:9 y describe un tiempo en el que toda la humanidad compartía un solo idioma. Unidos por una lengua común, los hombres decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo para hacerse un nombre y evitar ser dispersados por toda la tierra. Este acto de unidad y ambición fue interpretado como un desafío directo a la autoridad divina. Como resultado, Dios confundió su lengua, dispersándolos por todo el mundo y poniendo fin a su proyecto. Pero, ¿qué simboliza realmente la Torre de Babel? Más allá del relato literal, muchos estudiosos consideran que esta historia representa la lucha constante de la humanidad por alcanzar la grandeza, a menudo ignorando los límites impuestos por su naturaleza y por lo divino. La torre, según algunos, era más que una estructura física, era un intento de desafiar la dependencia de los hombres hacia Dios, un símbolo de arrogancia y soberbia. Curiosamente, se han encontrado rastros arqueológicos que podrían estar relacionados con la Torre de Babel. En la antigua ciudad de Babilonia, ubicada en la actual Irak, existió una estructura llamada Etemenanki, que significa la casa de la plataforma del cielo y la tierra. Este sigurat, una especie de torre escalonada, fue dedicado al dios Marduk y se cree que podría haber inspirado la historia de la Torre de Babel. Las dimensiones de Etemenanki eran imponentes, con una altura estimada de 90 metros, y su construcción requirió avances arquitectónicos significativos para su época. Pero la pregunta persiste, ¿era la Torre de Babel una estructura literal o un símbolo? Algunos estudiosos consideran que este relato también podría reflejar un evento histórico real, un periodo de migración masiva y de fragmentación cultural. Durante esta época, las primeras civilizaciones comenzaron a diferenciarse en idioma, costumbres y tradiciones, lo que podría haber sido interpretado como un castigo divino en las tradiciones orales de la época. El impacto de la Torre de Babel trasciende las escrituras. Este relato se ha convertido en un símbolo universal de las consecuencias de la soberbia y de la importancia de la comunicación para la unidad, pero también plantea preguntas fascinantes sobre el lenguaje. ¿Cómo se originaron las diferentes lenguas humanas? La lingüística moderna ha propuesto varias teorías, pero aún no se ha alcanzado un consenso. Algunos creen que todas las lenguas modernas descienden de un idioma protohumano común, mientras que otros sugieren que el lenguaje se desarrolló de manera independiente en distintas regiones. Dale me gusta y suscríbete a Sendero de la Biblia para seguir explorando más misterios como este. Otra pregunta fascinante es, ¿qué tan realista era la idea de una torre que llegara al cielo? En el contexto bíblico, llegar al cielo puede interpretarse no solo de manera literal, sino también simbólica. La torre representaba el deseo humano de alcanzar lo divino, de trascender las limitaciones de su condición terrenal. Sin embargo, desde una perspectiva arquitectónica, una construcción de tal magnitud habría sido imposible con la tecnología de la época, lo que refuerza la idea de que el relato es también una advertencia moral. El relato de la Torre de Babel también guarda paralelismos con otras tradiciones antiguas. Por ejemplo, en la mitología sumeria se habla de templos en forma de sigurat que servían como puentes entre el cielo y la tierra. Estas estructuras eran consideradas lugares sagrados donde los dioses podían descender y comunicarse con los hombres. Este paralelismo sugiere que la historia de la Torre de Babel podría estar basada en una percepción compartida de la relación entre lo divino y lo terrenal. La historia también tiene implicaciones filosóficas profundas. La confusión de lenguas simboliza cómo las diferencias culturales y lingüísticas pueden ser tanto una fuente de riqueza como de conflicto. A lo largo de la historia, la humanidad ha luchado por superar estas divisiones, buscando maneras de comunicarse y unirse, ya sea a través de la traducción, el comercio o la tecnología.
¿Es posible que el castigo de Babel sea también una oportunidad? Una invitación a aprender de nuestras diferencias y a construir una unidad basada en el respeto mutuo. Por otro lado, algunos investigadores modernos ven en la historia de Babel una reflexión sobre los peligros del progreso sin control. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la Torre de Babel puede interpretarse como un recordatorio de que la ambición desmedida puede conducir a la fragmentación y al caos si no se maneja con sabiduría y humildad. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la innovación y el respeto por los límites éticos y naturales. También es fascinante considerar cómo la narrativa de Babel ha influido en la cultura popular. Desde literatura hasta cine, la Torre de Babel sigue siendo un símbolo poderoso de la lucha humana por la grandeza y las consecuencias de la arrogancia. En un contexto global, este relato resuena en las tensiones entre naciones y culturas, recordándonos la importancia de construir puentes en lugar de muros. Además, la narrativa de Babel también plantea preguntas espirituales profundas. ¿Es la confusión de lenguas una maldición o una bendición disfrazada? Algunos teólogos argumentan que la diversidad cultural y lingüística puede ser vista como un regalo que enriquece a la humanidad, desafiándonos a encontrar unidad en medio de la diversidad. Esta interpretación positiva nos invita a abrazar nuestras diferencias como una fuente de aprendizaje y crecimiento. Otros textos antiguos sugieren que las lenguas originales podían haber tenido una conexión divina especial. La idea de que el lenguaje era un don directamente otorgado por Dios se encuentra en varias culturas, lo que refuerza la importancia del idioma como medio de conexión espiritual y unidad. Al perder esa lengua común, la humanidad también podría haber perdido una parte de su relación directa con lo divino. Finalmente, el relato de la Torre de Babel nos deja con una lección universal: la necesidad de equilibrar la ambición con la humildad. La unidad es poderosa, pero sin una base de respeto y comprensión puede convertirse en arrogancia. Este mensaje sigue siendo relevante hoy, en un mundo donde la globalización ha hecho que nuestras acciones estén más interconectadas que nunca. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por la historia y los misterios de la Torre de Babel. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte a Sendero de la Biblia y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando los secretos más profundos de la Biblia.